Así como estamos de pie, hermanos, vamos a abrir la Biblia, la palabra de Dios, la espada de dos filos, la palabra profética que en esta tarde se va a enseñar. Libro de Isaías, abra ahí, hermano, libro de Isaías, capítulo 39. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 5 para la gloria de Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Jesús, en esta tarde. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. 5. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Puede tomar asiento en esta tarde. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. En esta tarde, hermano, Dios nos ha dado un mensaje profético para la gloria de Dios. Profético, hermano, porque está hablando en esta tarde del profeta Juan el Bautista. Alabado sea el nombre de Jesús. Voz que clama en el desierto. ¿Le es a usted familiar esta frase? Voz que clama en el desierto. Mensaje, título de esta tarde, este mensaje: voz que clama en el desierto. Dios, antes de hacer algo, hermano, Dios tiene que revelar a sus siervos lo que va a pasar. Dios tiene que advertir a la iglesia, a su pueblo, lo que Él piensa hacer en el mundo. Para eso Dios ha instituido profetas que lleven un mensaje profético, que den un mensaje de advertencia, que estos hombres y mujeres que den un mensaje de exhortación, un mensaje que haga retroceder a la gente de su pecado. Los profetas de Dios en el Antiguo Testamento eran más para traer el juicio que para traer una bendición a alguien especial. Debido a la dureza del corazón, como el mismo Dios Jehová dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Son de dura cerviz, duros. Y para eso Dios ha levantado en este tiempo, hermano, predicadores, pastores, profetas, misioneros, evangelistas, para que cada uno de ellos sean uno que clama en el desierto, sea una voz que clame en el desierto. Este mundo, hermano, es un desierto. Hay un canto: este mundo, hermano, es un desierto. Aunque usted puede mirar oro, puede mirar plata, dinero, trabajos, ya escasez, ya trabajos están escaseando, la economía va para abajo. ¿Por qué razón? Porque nosotros no hemos atendido a la voz profética del que clama en el desierto, porque el que clama en el desierto es la voz de Cristo Jesús. En el libro de Génesis capítulo 6, verso 5, hermano, nos enseña la palabra de Dios que había un pueblo que supuestamente servía a Dios, un pueblo que adoraba a Jehová, un pueblo que hacía sacrificios, un pueblo que caminaba con Dios, entre comillas,
pero había situaciones en sus vidas que les impedían recibir las promesas de su Creador. Tal y como en este tiempo hay pueblo de Dios, hermano, que no reciben la promesa de Dios. ¿Por qué razón? Porque hay algo en nuestras vidas que nos impiden, algo que nos separa del amor de Dios. Génesis 6:5 dice la palabra de Cristo Jesús: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de qué? Continuo solamente el mal. El pensamiento de aquellos hombres, hermanos, de aquellos antiguos, era solamente hacer el mal. Ellos solamente pensaban en hacer maldades, en hacer desastres, pensaban en cómo dañar a su prójimo, pensaban cómo robar, pensaban cómo matar, se pasaban la noche, como dice el libro, el proverbista, maquinando en la noche, no dormían por tal de estar pensando cómo hacer al día siguiente la maldad. Y Dios Jehová miró esta maldad de los hombres. Dios miró este pensamiento del corazón del hombre antiguo, que era de continuo el mal. Recordamos en los principios capítulos, los primeros capítulos de Génesis, que Dios puso al hombre, a Adán y a Eva, en el huerto del Edén, en ese jardín precioso, hermano, para que Adán, para que Eva y sus hijos, hermano, no sufrieran, para que ellos no lloraran, para que ellos no se lamentaran por la enfermedad, para que ellos no se atribularan por la necesidad, porque Dios iba a estar con ellos día y de noche, así como Dios ha prometido estar ahora con nosotros, que Él nos tiene en el hueco de la mano de Él. Alabado sea Dios. Pero si nosotros, hermanos, como Adán, desobedecemos la palabra de Dios, esa promesa no se va a hacer válida en nuestras vidas. Por eso Dios tiene que levantar profetas. Por eso es que Dios tiene que levantar hombres que hablen la verdad de Cristo Jesús en un tiempo difícil, en un tiempo crítico, un tiempo donde el siervo de Dios se está extinguiendo. Alabado sea Dios. Dios miró, hermano, Dios miró la maldad de los hombres que se iba acrecentando día con día. Alabado sea Dios. Pero había un siervo, aleluya, había un siervo llamado Noé, hermano, en el mismo capítulo 6, alabado sea Cristo, en el versículo 9, dice que este hombre, hermano, llamado Noé, era un hombre que caminó, que Dios caminó con él, alabado sea Dios. ¿Por qué, hermano? Porque era un varón justo, era un varón perfecto en sus generaciones. Sí puede haber hombres perfectos, hombres justos, no en la opinión del hombre, sino en la opinión de Dios. Porque acuérdese lo que dijo de Job, que también era un hombre perfecto, un hombre recto, un hombre apartado del mal. Sí hay hombres perfectos delante de la presencia de Dios, y no hay diablo que diga que no lo hay, porque sí lo hay. Si Dios lo dice, así debe ser, hermano. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y el profeta Isaías, hermano, regresamos a la lectura del profeta Isaías, donde nos dice la palabra, donde acabamos de leer hace unos momentos: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para el pastor? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para el profeta? ¿Cuál es el propósito central del evangelista? El propósito central del hombre de Dios es este, hermano: que clame
en el desierto, para que la gente prepare su camino hacia Dios, para que el hombre enderece lo torcido, como dice el versículo 5, alabado sea Dios, es decir, el 4, todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Ese es el propósito de Dios sobre los siervos de Él, que el hombre y la mujer enderece lo torcido. En aquel tiempo de Génesis, hermano, la gente caminaba torcido, la gente caminaba chueco, cojeaban de un lugar espiritualmente y del otro también, y la gente quería hacer como en este tiempo lo que ellos pensaban, lo que ellos querían servir a Dios, querían servir a Dios a su manera, pero no es a la manera del hombre que debemos de adorar y buscar a Dios, es a la manera de Cristo Jesús, como Él dejó instituido. El que quiera servir a Dios, el que quiere adorarle, le dice a la samaritana, tiene que buscarle, tiene que adorarle en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Alabado sea Dios. Por eso es necesario que Dios siga levantando profetas de Dios, hombres, hermanos, de testimonio, hombres que puedan decirle al mundo que se arrepientan. Alabado sea Dios. ¿Para qué eran los profetas antiguos, hermanos? Para traer juicio. ¿Para qué eran los profetas de Dios antiguamente, como Samuel? Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Eran para decirle al pueblo que enderezaran sus veredas, que enderezaran lo torcido. Cuando Israel caminaba chueco, ahí iba Samuel, hermano, para decirle: pueblo, arrepiéntete. Los profetas de Dios no eran bien recibidos. Hubo un tiempo de Elías que tenían que esconderse en cuevas. En el tiempo de Elías y en el tiempo de Baal, hermano, usted se recuerda que tuvieron que esconderse. Aquel siervo de Dios los escondió de 50 en 50, escondió 100 profetas de Dios, porque aquella mujer maligna, aquella mujer llamada Jezabel, la esposa de Acab, hermano, un hombre perverso, impío también, que mataba. Aquella mujer los buscaba a los profetas para matarlos, hermanos, porque aquellos profetas traían palabra de Dios, porque aquellos hombres traían la verdad de Dios. Aquellos hombres clamaban por el desierto, hermano. Le decía a la gente: preparen el camino hacia Dios, enderecen la calzada, enderecen lo torcido, bájese todo monte y collado. Es tiempo que los montes se bajen, hermano. Es tiempo que el que es enaltecido, que se humille, porque ahorita hay mucho monte, hermano, enaltecido, mucha muralla levantada, hermano. Muchos que se han enaltecido, se han ensoberbecido. Dice la palabra que tienen que bajarse, alabado sea Dios, y tienen que enderezar también lo torcido, para que ellos puedan mirar la gloria de Cristo Jesús. Esa es la palabra profética, hermano, la que habla la verdad, la que habla la enseñanza, la que habla la verdadera doctrina de Cristo Jesús. Hoy en día, hermano, hay profetas de agua dulce, profetas que profetizan mucha prosperidad. Ponen la mano y que todo te va a salir bien, hermano. Dios dice que te va a enaltecer, Dios dice que te va a dar mucho, y nunca pasan los años, hermano, y nunca recibe nada. Esos profetas de la prosperidad, hermano, deberían de irse para el país de África, deberían de irse para otros países donde no hay alimento, para que ya puedan profetizar allá, a ver si ese Dios de ellos, hermano, les realiza esos sueños y esas falsas profecías. Allá en África se necesitan esas profecías, hermano. Allá se sabe si ese profeta es de Dios o no es de Dios. Dios quiere hombres que clamen por el desierto, para que le digan al pueblo que preparen el camino hacia Dios, porque ha llegado el tiempo, hermano, que lo torcido, lo áspero, hermano, se allane, se ablande, lo torcido se enderece delante de Cristo Jesús, porque Dios, hermano, es grande, es maravilloso, es lo que Dios quiere. El pueblo antiguo de Noé, hermano, no quiso doblegarse ante la voz de Dios. El pueblo de Noé, hermano, no quisieron
allanarse. No, eran ásperos para la palabra, eran ásperos, no entendían, rechazaban la palabra de Dios. Pero Dios quiere, hermano, que el que se han enaltecido, dice la palabra, que el que se enaltece será humillado. Hoy en día, hermano, muchos se han enaltecido con hombres, muchos se han ensoberbecido, muchos tienen un orgullo ministerial, muchos tienen un orgullo, hermano, porque Dios los usa, o porque tienen multitudes, o porque tienen diferentes ministerios, y lo tiene, dele la gloria a Dios, aleluya. Lo que la gente necesita saber es que debe enderezar las sendas antiguas, es que debe regresar a las sendas antiguas. Lo que la gente necesita saber es que deben enderezar lo torcido. Para eso Dios nos ha puesto, para decir a la gente: endereza lo que está torcido. Una persona, hermano, que está torcida, que tiene un pie delgado o un pie grueso, o tiene un pie más corto que el otro, esa persona no puede caminar correctamente. Esa persona se va a tambalear. Y una persona que no está bien delante de Dios espiritualmente, dice la palabra de Dios, que está torcida. Esa persona físicamente se va a caer, hermano, porque no está enferma de un pie, no puede caminar, no tiene un balance en su cuerpo, no tiene un equilibrio para ese cuerpo, aleluya, y por lo tanto en cualquier momento puede caer. Aquel pueblo de Noé, hermano, cojeaban. Aquel pueblo de Israel, hermano, aquel pueblo antiguo, alabado sea Dios, ellos cojeaban, ellos tenían, hermano, ese defecto, que estaban torcidos delante de Jehová. Por eso Dios tuvo que levantar a Noé. Aunque no se le conoce como un profeta, a Noé, hermano, se le conoce como un mensajero de Dios, se le conoce como un enviado de Dios, un hombre que decía la palabra, un hombre que declaraba la verdad de Dios. Alabado sea Dios. Pero la gente, ¿qué pasó, hermano? No hizo caso a la voz de Noé. No quisieron enderezar lo torcido. No quisieron enderezar, hermano. No quisieron allanar lo áspero. Esas personas eran ásperas, hermano. La persona que no entiende el evangelio es una persona áspera, una persona dura, una persona que no tiene el contacto con su Dios. Esa es la persona áspera. Todo valle, dice, sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. En el tiempo de Sodoma y Gomorra, en el capítulo 18, verso 20, nos dice la palabra de Cristo Jesús, que aquel pueblo, hermano, era un pueblo rebelde también. Después del diluvio, hermano, aquel pueblo no sintió aquel juicio de parte de Dios, sino que ellos siguieron nuevamente. Ellos nuevamente siguieron tercos en su sentir, en su naturaleza. Empezaron a desobedecer a Dios, empezaron a fornicar, empezaron a adulterar, empezaron a crear diferentes sexos, como en este tiempo, en este siglo, hermano, el hombre está inventando, el hombre está haciendo novedad, hermano. El hombre quiere meter nuevas aberraciones, alabado sea Dios, quizá igual o peor que estas dos ciudades de Sodoma y de Gomorra. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que estas personas torcidas tienen que enderezar sus pies, tienen que enderezar lo torcido para que ellos puedan entrar en el reino de Dios. Verso 20 del capítulo 18 de Génesis, hermano. Nos habla la palabra del Señor. Verso 20. Entonces Jehová le dijo, hablando con Abraham: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Fíjese, el pecado de esta ciudad, hermano, llegó hasta la misma presencia de Dios. Y ese pecado hizo que descendiera sobre esas ciudades, hermano, el juicio del Dios de la gloria, del Dios Jehová de los ejércitos. Y dice el 21, descenderé ahora y veré si han consumido su obra según el clamor que ha venido hasta mí,
y si no, lo sabré. Dios, hermano, es un Dios santo, es un Dios de amor, es un Dios lleno de misericordia, es un Dios poderoso, es un Dios que todo lo perdona, hermano. Pero hay algo que a Él no le agrada, es que sus hijos pequen, que sus hijos sean rebeldes, que sean ásperos, que sean torcidos, aleluya. Porque entonces Dios tiene que tratar directamente ya con nosotros. Sodoma era un pueblo, hermano, que hacían sacrificios también. Sodoma y Gomorra eran pueblos que adoraban a Dios, que servían a Dios a su manera, que le rendían tributo a Jehová a su manera. Pero ellos tenían sus ídolos, tenían sus costumbres, tenían sus aberraciones, sus desviaciones, hermano. Y eso no le agradaba a Dios. A Dios no le agrada que presentemos sacrificio delante de Dios si estamos en pecado. Los sacrificios de Jehová, dice la palabra, que son el corazón contrito y humillado. El corazón contrito y humillado. Esos son los sacrificios de Dios. ¿Con qué me presentaré, dice el siervo, delante de Dios? ¿Con arroyos de aceite? ¿Con qué me presentaré ante Jehová? La Biblia nos dice y nos enseña que Él, un corazón contrito, Él no lo desprecia. Un corazón humillado, Él no lo desprecia. Los sacrificios de Dios son esos: un corazón contrito y humillado. Y es lo que en este tiempo no podemos mirar. En el tiempo de Noé no había corazones contritos. En el tiempo de Noé, hermano, no había corazones humillados. Había como los collados enaltecidos, hermano, ensoberbecidos. Hombres ásperos, hombres duros de corazón, duros de servir, dice Jehová. En el tiempo de Sodoma y Gomorra, en el tiempo de Lot, hermano, también había hombres de peores todavía, hermano. Tanto que Dios prometió no acabar la humanidad con agua, pero ahora con fuego la terminó. Borró del mapa estas dos ciudades, hermano, por la maldad, por la injusticia, por las aberraciones, por las desviaciones, por lo torcido del pueblo, aleluya. Ese es el Dios grande, ese es el Dios temible, ese es el Dios santo, ese es el Dios poderoso, ese es el Dios de amor, ese es el Dios grande y misericordioso, el que no tolera el pecado, pero ama al pecador cuando el pecador tiene un corazón contrito y humillado. Aleluya. Gracias, Jehová de los ejércitos. Y había un hombre llamado Abraham, hermano, un hombre que caminaba con Dios, un hombre que sentía el dolor, la necesidad, y se acerca a Dios y le dice: Señor, si hubiese 50 justos, tú vas a terminar con esas ciudades. Le dice Dios: no, si hubiese 50, por amor a esos. Fíjese lo que dice la Biblia, hermano. Quiero que leamos, hermano, porque en este lugar, hermano, no queremos que el diablo meta esa cizaña, porque aquí todo lo que nosotros hablamos es profético, es bíblico. Vamos a ir al libro de Génesis, ahí mismo, verso 26, hermano, del capítulo 18. Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad. Fíjense lo que dice. Eso le pidió Abraham, hermano. 50, si hubiese 50 justos. Y le dice Dios: si hubiese 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Por amor a ellos. Porque hay personas que dicen, hermano, pero es que si Dios es amor, ¿por qué mató toda esa gente de Sodoma y Gomorra? La Biblia te lo dice: por amor a ellos. Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Dios ama al arrepentido, pero no ama a lo que él hace y no se ha arrepentido. Dios ama al pecador. Si hubiese 50 por amor
a ellos no exterminaré esa ciudad. Pero no había 50, hermano. Y así se va sucesivamente. Se va hasta los 45. No había 45. El versículo 29. Bueno, Señor, 40. No hay tampoco 40. Versículo 30. Dice, bueno, 30, Señor. A ver si hay 30 justos y tú no terminas por amor a ellos. Y dice lo mismo Dios. Si hubiera 30 por el amor a esos 30. El 31, perdón, dice, si hubiese 20, después de 30 le bajó a 20. Dice Dios, no la destruiré, respondió, por amor a los 20. El versículo 32, bueno, 10, Señor, no te enojes conmigo, Dios. Hablaré solamente una vez, quizás se hallaren ahí 10. Fíjese hasta dónde intercedió Abraham. Este hombre que Dios prometió, hermano, benditas todas las naciones sobre él. ¿Por qué razón Dios le bendijo a Abraham, hermano? Ese es otro tema. ¿Por qué Dios bendijo a Abraham? Porque Abraham era un hombre de Dios, un hombre que intercedía, un hombre que también juzgaba, pero un hombre que tenía el poder y la virtud de Dios. No hubo 10. Y Dios se fue en el 33. No había 10, hermanos, solamente 2. Lot, es decir, 3, perdón. Lot y sus 2 hijas salieron. Su esposa también, pero su esposa desobedeció, porque su esposa caminaba torcido delante de Jehová también. Todos, hermanos, caminaban torcidos delante del que todo lo puede. Dios quiere que todo el que escuche, todo el que mire el video, todo el que escuche esta palabra profética pueda decir, ha llegado el tiempo en que yo tengo que enderezar lo torcido y ablandarme dentro de la palabra de Dios. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Está hablando del profeta Juan el Bautista. Aquí está profetizada la palabra sobre Juan el Bautista. Aquí habla de Juan el Bautista. Vamos a ir un poco más adelante, pero quiero terminar con el libro de Génesis capítulo 18, versículo 14. Hermano, este hombre Lot también era un hombre que intercedía, un hombre que tenía amor para el prójimo. Este hombre empezó a hablar con sus yernos. Entonces salió Lot y habló a su yerno, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Pero ¿qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Fíjese, a nosotros, hermano, que hablamos la verdad, muchos se burlan de nosotros, nos critican, nos juzgan, porque creen, hermano, inventan calumnias, vituperios, porque a eso vino el enemigo, a querer borrar del mapa la palabra de Dios. Pero han pasado siglos, años, miles, y la palabra de Dios, como dice el Señor, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá para siempre. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Los yernos no le creyeron, hermano. ¿Sabe usted por qué? Porque estos yernos practicaban fornicación también delante de Jehová. Como hoy en día pastores, evangelistas, personas en la banca practican adulterio, la fornicación, alabado sea Dios, y eso no está agradable delante de Dios. Ahí no hay Jesús que te salve si no te arrepientes. Ahí no hay sangre del Cordero en la cruz del Calvario. Si tú no te arrepientes, esa sangre no tiene ningún poder sobre ti. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y así que, hermano, Lot salió con sus 2 hijas y su esposa. A mitad de camino, su esposa se convirtió en estatua de sal, porque esta mujer no podía caminar bien delante de Dios. El que no camina bien derechito se queda a mitad del camino.
Este pueblo de Gomorra hacían sacrificios. El pueblo de Gomorra hacía adoración a Dios Jehová, pero caminaban torcidos, nunca enderezaron la senda, nunca enderezaron lo torcido y se quedaron a mitad del camino, como la esposa de Lot. Fíjese, pero Lot y sus dos hijas caminaron derechito, caminaron hacia el frente. Alabado sea Dios. Señor Jesús dice: el que toma la mancera, el que toma los mangos del arado, dice que no es digno de mirar para atrás. Si tú miras para atrás, hermano, tú vas a quedarte a mitad del camino. Si miras has tomado el evangelio, has tomado el arado, ya no puedes mirar hacia atrás, porque si miras se va a torcer tu caminar delante de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. El predicador, el profeta, el misionero, el evangelista de Dios, estamos hablando de los verdaderos siervos de Dios, son la voz de Jehová, son la voz del Dios de la gloria, hermano, para decir a la gente que enderecen su senda, que lo chueco, que lo torcido lo enderecen, para que cuando venga Dios, ellos puedan irse también con el Señor. Todo valle sea alzado y bájese, todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Dios quiere que los montes y collados, hermano, se bajen. Aquel que se ha enaltecido, que se baje y se humille delante de Dios. Usted sabe, hermano, quién era Juan el Bautista. Vamos a ir, alabado sea el nombre de Jesús, al libro de Mateo. Libro de Mateo capítulo 3, verso 2 y verso 3. Todo, hermano, lo que hablamos en casa del alfarero es para la gloria de Dios, porque gloria de Dios nos ha dado en esta tarde, como todos los días. El predicador, el pastor, hermano, debe hablar lo que Dios le da, todo basado en la palabra de Cristo Jesús. Últimamente, hermano, hay hombres que predican, enseñan, pero solamente toman un versículo y de ese versículo ya no vuelven a hablar hasta el final del servicio, y solamente leen un versículo, dos, y hablan y no se les entiende nada. Alabado sea Dios. Así Dios nos los ha revelado, que en esta ciudad hay hombres que hablan y no entienden lo que ellos enseñan. En visión, Dios me lo ha dado, me lo ha revelado. Alabado sea Dios. Pero Dios, hermano, quiere que leamos en esta tarde esta palabra de Cristo Jesús. Verso 2 y 3 del capítulo 3 del libro de Mateo. Vamos a leer del versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Fíjese dónde predicaba Juan el Bautista, hermano, en el desierto. ¿Quién era Juan el Bautista? Un profeta, un mensajero de Dios. ¿Quién era Juan el Bautista? Creo, hermano, que sobre la tierra no ha habido ni habrá un hombre como Juan el Bautista. Un hombre que al pueblo en pecado le decía la verdad. A Herodes él le dijo: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. No te es lícito tener la mujer de tu prójimo. No te es lícito tener la mujer de otro. Hace falta hombres, hermano, como Juan el Bautista, que le diga la verdad a quien sea, hermano. Porque Juan el Bautista era un hombre, como dice Isaías, que era la voz del que clama en el desierto. Y por esa razón Juan el Bautista murió decapitado, porque murió predicando la palabra de Dios. Dios bendiga a los hermanos, a los evangelistas que reciben persecución,
que son vituperados y que los tienen en poco. Bienaventurados sois, dice el Señor, si por mi causa os vituperan, os persigan y os digan toda clase de mal sobre vosotros mintiendo. Alabado sea Dios. Seguimos leyendo, hermano. Verso 2. Y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjense lo que decía Juan el Bautista, hermano. Juan el Bautista tenía una cualidad que nosotros no poseemos. Juan el Bautista tiene una cualidad que muchos profetas y muchos evangelistas y muchos predicadores y pastores no tienen. ¿Sabe usted cuál es? La humildad. La humildad de Juan el Bautista. Dice la palabra que este hombre, hermano, el versículo 4, dice que él traía vestido de pelo de camello y traía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida, ¿sabe usted cuál era, hermano? La comida de un profeta. La comida de un profeta de Dios eran langostas y miel, no de la tienda, sino silvestre. Versículo 4. Hoy, hermano, el profeta, el llamado evangelista, tiene que hospedarse en cuartos, en hoteles de 5 estrellas. Tiene que hospedarse en hoteles de lujo, con piscinas, con plasmas, con parabólicas, con cuánta tecnología avanzada. Hoy en día el predicador, hermano, el evangelista, el profeta, no va a un lugar si no hay más de 1000 personas, o no va si no hay más de 10,000. Alabado sea Dios, porque hoy en día, hermano, hay collados, hay montes que se han levantado. Isaías dice que es necesario que esos montes, esos collados, que tienen que bajarse, tienen que ablandarse dentro de la palabra de Dios. Juan el Bautista, hermano, él no se hospedaba en hotel de lujo. Él no se bañaba en piscina, hermano, de 1000 metros. Él no comía, hermano, caviar. Su comida no era de la más exquisita y de la más cara. Su vestidura, hermano, no era del JCPenney. Su vestir, hermano, no era un vestir lujoso. Su vestir, hermano, era una humildad. Su caminar era humilde. Pero Juan el Bautista caminaba derecho dentro del redil de Cristo Jesús. Porque él era una voz que clamaba en el desierto. Hoy en el desierto, hermano, en las ciudades donde hay persecución, la gente no quiere predicar. Hoy, hermano, donde no hay gente, el pueblo no quiere hablar. Hoy, hermano, la gente quiere ir donde hay multitudes. La gente quiere ir donde hay multitudes, pero van, hermano, y no hablan palabra de Dios. Le dicen que están bien, hermanos. Si pastores fueran a ese lugar donde estaba Herodes, hermano, le dirían: ay, Herodes, qué mujer tan hermosa te conseguiste. Mira, gloria a Dios, cómo Dios te bendijo. Mira, Herodes, cómo Dios te puso en el camino esa mujer. Ya no estás solo, Herodes. Pero Juan el Bautista le dice: no te es lícito, no te es lícito, no está bien delante de Dios lo que estás haciendo. Juan el Bautista era un hombre que hablaba la verdad, era un profeta de Dios. Él nunca llegaba a la ciudad y le dijo: Herodes, yo soy el profeta de Dios, yo soy el profeta más grande de Israel, yo soy el mensajero, soy el último profeta para la gloria de Dios. Él nunca se acercó a alguien y le dijo: soy el profeta. Juan el Bautista. Humildad es lo que muchos no tenemos, hermano. Es lo que a muchos nos falta, la humildad, la sencillez. Acuérdese, la Biblia dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. ¿Y usted sabe a cuánto Dios está despreciando? Por enorgullecerse, por enaltecerse.
Y ahora con ustedes el profeta internacional, el profeta de profetas, el rey de los profetas, el profeta que ha tenido diferentes congratulaciones, el profeta que ha reunido multitudes. Juan el Bautista nunca dijo tal cosa, porque Dios no comparte la gloria de Él con nadie, y menos con un hombre. Aunque el hombre sea el más ungido, Dios tiene su gloria. Dios recibe su gloria. Alabado sea el nombre de Jesús, porque Juan el Bautista no era un monte alzado. Juan el Bautista no era un collado que se había enaltecido, era un collado que estaba bajito. Decía, aleluya, cuando miró a Jesús de Nazaret viniendo hacia él, hermano, para ser bautizado, ¿qué dice Juan el Bautista? Tú vienes a mí para ser bautizado. Yo soy el que necesito que me bautice, Jesús. Fíjense la humildad, hermano, de Juan el Bautista. Tú vienes a mí. Yo quiero que tú me bautices. Dígale a Dios en esta tarde: Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Lléname con tu palabra. Yo soy el que necesito ser lleno de tu palabra. En otra ocasión, Juan el Bautista dice: tras de mí viene otro más grande, del cual dice, no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. ¿Qué predicador, qué profeta, qué evangelista ha usted escuchado que diga estas mismas palabras? Porque son montes y collados enaltecidos. Y Dios dice en esta tarde que tienen que bajarse, tienen que humillarse delante de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El versículo 2 dice, capítulo 3 de Mateo: si Dios levanta un profeta, es para decirle a la gente: arrepiéntete. Si Dios levanta un ministerio, es para que ese ministerio, su principal motivo sea ese: decirle a la gente que se arrepienta. Y a la gente no le gusta que le diga a usted que se arrepienta. La gente le gusta lo que le gustaba escuchar a Herodes, perdón. A Herodes le decían quizá: Herodes, qué buena mujer tienes. Herodes, mira qué mujer tan guapa tienes, tan feo que tú eres. Oye, hermano, hay predicadores así: la hermana, qué hermosa. La hermana, qué preciosa. Y el hermano tan feo. Mira, el hermano se divorció, tiene otra. Esa es la gloria de Dios. Ve como el diablo, hermano, cambia la cosa. Eso le gusta al hombre, eso le gusta al diablo. Pero Dios dice: endereza lo torcido delante de mí. Juan el Bautista le decía a la gente: arrepentíos. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él es la voz del que clama en el desierto, según el libro de Isaías, capítulo 40, versos 3 al 6. Esta es la voz que clama en el desierto, Isaías. Isaías proféticamente lo mira y le es revelado de parte de Dios a Juan el Bautista. Juan el Bautista, en Mateo 3, versos 2 y 3, Marcos capítulo 1, versos 2 y 3, libro de Lucas capítulo 3, versos del 4 al 6, libro de Juan capítulo 1, verso 23, es la palabra profética revelada en el libro de Isaías capítulo 40. Habla sobre Juan el Bautista. El mensaje de Juan el Bautista es el que muchos hoy en día hemos olvidado. Juan el Bautista se acercaba a una persona y le decía: arrepiéntete de tu pecado, arrepiéntete de tu maldad, porque el reino de Dios se ha acercado. Verso 3:
Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Dios quiere que enderecemos nuestras sendas, lo torcido, como dice Isaías. Una persona que camina torcido no puede avanzar mucho. En cualquier momento se va a caer. Ananías y Zafira, en el libro de Hechos, ellos caminaban torcido. Ellos titubeaban para caminar, hermano. Ellos caminaban no bien delante de Dios, sino caminaban torcidos. Vamos a buscar el libro de Hechos, hermano. Alabado sea Dios, para tener una base bíblica. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Capítulo 5 del libro de Hechos. Puede usted leer en su casa del versículo 1 hasta el 11, donde habla que Ananías y Zafira quisieron intentar adorar a Dios de esta manera que los apóstoles recibían de otros. Vendieron una heredad, la dieron a Dios, pero a media mintiendo, y a Dios no le gusta la mentira. Libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 8, habla sobre esas cosas que a Dios no le agradan. Y el tiempo de gracia, Ananías y Zafira murieron en el mismo momento. Eso nos dice a nosotros que es el mismo Dios antiguo, que Dios no cambia. Dice: yo soy el mismo de ayer y de siempre. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dios no tiene variación. Dios es el mismo de ayer. Es el mismo Dios. Porque muchos dicen que a Dios, el Dios antiguo, no le gustaba el pecado y mataba a la gente, y hoy no la mata. Entonces significa que a Dios le gusta el pecado hoy. Es algo increíble, algo que el diablo ha inventado. Dios es santo. Dice la palabra que Dios es santo y es justo. Y aquí podemos mirar en el libro de Hechos capítulo 5 que Él es santo. A Él no le gusta la mentira, no le gusta el engaño, no le gusta el robo, ni la estafa, ni el fraude. Dios castiga con mano fuerte, como castigó al pueblo de Sodoma, como castigó el tiempo de Noé, como castigó a muchos otros más, la rebelión de Coré, hermano, aún al mismo Saúl, por mentir, por robar, por hacer fraude, por estafar y por hacer cuanta maldad delante de Dios. Dios le quitó el reinado. Y mire a dónde vino a parar el rey Saúl, un hombre grande, un hombre que Dios usaba en batalla, ganaba, sí, porque obedecía a Dios, pero en cuanto desobedeció a Dios, la mano de Jehová fue quitada de él, el Espíritu Santo fue quitado de él, y él mismo se clavó la espada. Bendito es el nombre de Jesús. Estamos terminando, hermano. Alabado sea Dios. Vamos a ir a un libro en esta tarde para seguir hablando sobre el libro de Isaías. Isaías dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Dios quiere otros Juan Bautista que clamen en el desierto para que preparen el camino a Jehová. Y la gente enderezca, para que ellos puedan enderezar lo torcido. Y aquello que se ha alzado, hermano, aquello que se ha levantado, aquellos hombres gigantescos, sean bajados de su orgullo. Alabado sea el nombre de Jesús. Versículo 5 de Isaías capítulo 40, dice: y se manifestará la gloria de Jehová. ¿De qué manera se manifiesta la gloria de Jehová? Cuando usted endereza lo torcido, cuando usted se ablanda y se allana delante de la palabra de Dios, entonces la gloria de Jehová se manifestará en usted. No lo digo yo, lo dice la Biblia, el capítulo 40, verso 5. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. La boca de Jehová
ha hablado. Es lo que hace falta en estos tiempos, que se levanten hombres como Juan el Bautista, hombres que no se enaltezcan, hombres que prediquen, haya gente o no haya gente, hermano. Si en este lugar hay gente, gloria a Dios. Si en este lugar no hay gente, yo voy a predicar la misma palabra. Vamos a estar predicando la misma palabra de Dios, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y mucha gente, cuando no hay gente, no predica. Dice, no, pues no hay gente, no voy a predicar, hoy no voy a hablar, hoy pues hoy vamos a cantar, hermano. Pues es que no hay gente, hermano, ¿qué hacemos? Vamos a cantar, a practicar. Tienes que hablar, es el apóstol Pablo a Timoteo, a tiempo y afuera de tiempo. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 3. Vamos a ver qué podemos encontrar en la palabra ahí. Lucas 3. Hoy en día, hermano, mucha gente está caminando torcido, mucha gente está caminando chueco delante de Dios, como el pueblo de Noé, como el pueblo de Sodoma y Gomorra. Hacen sacrificios, dan diezmos, ofrendas, le cantan a Dios, le rinden tributo, pero hay cosas que a Dios no le agradan, caminan torcidos delante de Cristo Jesús. Como Ananías y Zafira querían contarse con los apóstoles, Ananías y Zafira querían contarse con los discípulos, pero Dios fue el que separó la cizaña del trigo. Por eso, aunque Ananías decía gloria a Dios, aunque Zafira decía Cristo vive, no todo, dice la palabra, el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Se acuerda usted de Judas? Judas echaba fuera demonios, Judas predicaba, Judas evangelizaba, Judas tenía la máxima autoridad en el grupo, porque él era el tesorero, él era el que llevaba la contabilidad, él era el que guardaba la bolsa con el dinero para la comida, para el ministerio, alabado sea Dios. Él decía, yo estoy contigo, Jesús, yo te sigo. Pero ¿qué sucedió? Lo negó. No solo lo negó, lo entregó a los fariseos. Judas permitió que Cristo Jesús fuera encarcelado, apedreado, es decir, dado latigazos, siendo abofeteado, calumniado y escarnecido. Judas fue el que entregó a Jesucristo, a nuestro Rey, al Rey grande y poderoso. Aunque él decía Señor, Señor, él no pudo entrar a la gloria con Cristo. No todo, dice la Biblia, el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Se acuerda de aquella mujer ramera de Rahab? Aquella mujer, hermano, había una ciudad perversa, una ciudad maligna, un pueblo impío, un pueblo malagradecido, un pueblo idólatra, un pueblo aberrante delante de Dios, hermano. Pero aquella mujer despreciada por todos empezó a hacer la voluntad de Dios, empezó a guardar a los varones, empezó a proteger al pueblo de Dios, empezó a abogar por los siervos de Dios, hermano. Y en el tiempo de angustia, Dios le libró. La única persona de Jericó que fue liberada, que fue salva. Los demás quedaron ahí. Alabado sea Dios. Leamos, hermano, Lucas 3, capítulo 3, versos del 4 al 6. Gloria a Dios. Como está escrito en el libro de los profetas, en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collados. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Jehová. Alabado sea Dios. Fíjense lo que dice la Biblia, hermano.
Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Fíjate lo que dice, alabado sea Dios, la palabra de Dios. Fíjate lo que dice. Fíjate lo que dice aquí, hermano, una vez más. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Se bajará todo monte y collado. Dios quiere, hermano, que los profetas que se han enaltecido, los predicadores, pastores que se llenan de orgullo, de soberbia, Dios quiere que se bajen. Alabado sea Dios. Y se bajará todo monte y collado, enderezaos. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. ¿De qué manera, dice el profeta Isaías, el profeta Juan Bautista, en el libro de Lucas, qué nos dice? ¿De qué manera, hermano, puede ver nuestra carne la salvación de Dios? ¿De qué manera? Cuando nosotros nos bajamos del orgullo, cuando nosotros enderezamos los caminos torcidos, cuando nosotros allanamos, ablandamos los caminos ásperos. Esa es la única solución para ver la salvación de Dios. Esa es la única manera conforme a la Biblia. No hay otra manera el cual el hombre pueda ser salvo si no es por medio de Cristo Jesús. Dice Jesucristo: toda potestad me ha sido dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Toda potestad, hermano, me ha sido dada, dice Dios. Dice, Jesucristo. Toda potestad le ha sido dada al Cordero de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Ese es el profeta de Dios, el que trae mensaje de juicio, el que tiene humildad. Ese es el profeta de Dios que dice la verdad de Cristo. Ese es el verdadero mensajero de Dios, el que predica en el desierto, el que predica con gente, el que le habla con gente o sin gente, el que va a predicar haya 10 o haya 1000. El verdadero siervo de Dios es este, el profeta de Dios, hermano, el que va y se hospeda en una casita del hermano más humilde, el evangelista más grande del mundo. Si no tiene orgullo y se ha bajado del monte y del collado, él puede hospedarse en cualquier casita del hermano más humilde. Pero si se ha levantado, si se ha enaltecido, él no va a dormir en esa casita. Él tiene que dormir en un hotel de 5 estrellas de lujo. Hay muchos montes y collados enaltecidos, y Dios quiere que sean bajados y que ellos empiecen a enderezar esos pies del evangelio que han torcido. Por eso, en cualquier momento pueden caer. Por eso usted ve muchos pastores que han caído de la gracia de Dios. Usted ve muchos evangelistas bien avivados y de repente usted los ve en pecado. ¿Por qué razón? Porque ellos se han enaltecido, porque ellos van como Ananías y Zafira, porque ellos caminan como Judas, porque ellos caminan como los yernos de Lot, porque ellos caminan como el pueblo de Noé, como el pueblo de Sodoma y Gomorra, con sacrificio, alabanza, pero desobedeciendo a Dios. Y en cualquier momento pueden caer de la gracia de Dios. Jesús dice: el que me quiera seguir, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Muchos, hermanos, solamente toman el evangelio, toman la cruz, pero no se niegan a sí mismos. Siguen a Jesús con el evangelio, pero siguen dándole gusto a la carne. Y la carne, hermano, es una de las situaciones por la cual el pueblo de Génesis de Noé fue juzgado. Por la carne. Por la carne, Sodoma y Gomorra fue exterminado con fuego y azufre de parte de Dios.
por la carne, hermano, por deseos de la carne, Judas, por hambre de dinero, por avaricia, fue exterminado, fue terminado. Por deseos de la carne, hermano, Ananías y Zafira también fueron derribados. Póngase de pie en esta tarde. Alabado sea Dios. Le damos gracias a Dios. Esa es la palabra de Dios, la palabra profética del Padre de Cristo Jesús. Amén.